Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en nosotros. Ayúdanos en esta parte del servicio. Por favor, si pudieras tú amablemente venir en esta mañana y dirigirte a nosotros a través de la escuela dominical y del sermón principal. Todos nosotros te necesitamos y yo te necesito más. Por favor, ten misericordia de nosotros. Sé compasivo, misericordioso. Sé benévolo con nosotros, por favor. Bendice la lectura de la palabra que vamos a leer. Ábrela para nosotros. Abre tu palabra para nosotros. Y bendice, Señor, todos los lugares donde se está honrando tu resurrección. Donde está tu novia, Señor. Provee palabra para cada hermano y a través de cada siervo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si fueran tan amables de abrir sus escrituras en el libro de Efesios capítulo 1. Versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, la bendita palabra del Señor dice así.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que el Señor Jesús bendiga su bendita palabra y nos ayude en esta mañana. Si fuera tan amable de darle la mano a su hermano. Muchas gracias, hermanos preciosos. Pueden a sus lugares. Vamos en esta mañana a la escuela dominical directamente por unos 40 minutos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. En esta mañana nos encuentra el hermano Samuel, el hermano Juan Teodoro, a quien conocemos. Se ha sentido muy mal y me llamó para pedir que los socorramos enviándole un predicador. Como él estaba más cerca, lo llamé para ver qué pensaba. Y él me dijo, hermano Escabarrosi, lo que usted diga. Entonces la ausencia de nuestro hermano es porque está ayudándose al hermano Juan Teodoro. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, en esta mañana, con mucho cariño, quiero dirigirme a ustedes y poner un nombre a esta escuela dominical. Y es posición. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Muy bien. Vamos a hablar algunas cosas y es mi deseo, me voy a ir lento, despacio. Y me he propuesto en el nombre de Jesucristo rendirme totalmente a Él, a la lectura, al escudriñar, al escuchar. Y de esa manera posible podamos ayudarles un poco, hermanos. Amén. Estamos viviendo, siempre decimos, épocas, momentos difíciles, hablando acerca de la coyuntura mundial, la coyuntura religiosa. Las profecías se están cumpliendo y se nos está pasando por alto. El mundo religioso no se está dando cuenta de lo que sucede. Resulta que yo he estado mirando afuera, siempre apuntando afuera sin darme cuenta que la cosa es adentro. Siempre estamos pensando en las denominaciones, en los bautistas, en los pentecostales, en los presbiterianos. Póngale el nombre que usted desee ponerle. Y no nos hemos dado cuenta que el hermano Branham dijo que si de la Biblia, que es un libro tan sencillo, salieron tantas denominaciones, de este mensaje saldrán más. Entonces, si yo pudiera preguntarme dónde está la denominación, hay un peligro de hacernos una denominación. El hermano Branham explicó que un hombre puede hacerse una denominación. Yo pienso así, yo creo así, yo lo entiendo así. No, hermano, yo lo veo así. Eso es simplemente, disculpen, una denominación, porque nosotros ya tenemos la óptica. Amén, hermanos. Esta es la óptica. Tenemos el privilegio de que se nos ha alcanzado el mensaje que ha llegado a nuestras manos. En otras palabras, tenemos el rifle. Un rifle tiene dos lupas. Y la única manera de dar al blanco es que usted pueda alinear las dos lupas. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ha dado ahora el privilegio de recibir este precioso mensaje. Y este mensaje empezó a predicarse así con fuerza el año 46, cuando el ángel visitó al hermano Branham en una cueva. Todos sabemos la historia de este sencillo hombre de Dios. Cuando el ángel lo visitó, lo comisionó y él rodeó el mundo predicando este precioso mensaje. Y muchas de las cosas que él profetizó siendo joven se están cumpliendo delante de nosotros. Que Dios permita que cada uno de nosotros estemos en la posición correcta para recibir la revelación que tenemos que recibir
para irnos en el arrebatamiento. Sabemos que con la fe que ahora tenemos, batallamos con un dolor de muela. O sea, en otras palabras, la fe que tenemos no nos sirve ni para el dolor de muelas. Por eso vamos al dentista. ¿Cuántos van al dentista? Nadie. Tienen dientes de porcelana. Pero vamos al dentista y no está malo eso. No estamos juzgando. Creo firmemente que la medicina es simplemente el ayudante de Dios. Porque la medicina es de Dios, no es del diablo, hermanos. El diablo no sana. El diablo enferma. Amén, hermanos. Entonces necesitamos algo más fuerte. Algo más poderoso. Necesitamos la revelación. Ahora, cuando yo miro atrás, y digo atrás, estoy refiriéndome a la historia, la única manera de entender lo que va a suceder adelante es mirando la historia. Y en lo sucesivo voy a hablar acerca de eso. Las sombras y los tipos. Para que podamos nosotros mirar qué es exactamente lo que va a suceder, porque la sombra no miente. La sombra no miente. Si usted es gordo, la sombra es gorda. Amén. Si usted es delgado, la sombra es delgada. Si usted es alto, la sombra es grande. Si usted es pequeño, casi no hay sombra. ¿Es correcto? Entonces hemos sido enseñados que el Antiguo Testamento es simplemente la sombra del Nuevo Testamento. Y Pablo nos enseñó que el sábado también era una sombra. Era la sombra del verdadero sábado. Ahora todos sabemos o debemos de saber, en especial nuestros pequeños, que Jesús es el verdadero sábado. Por eso es que cuando Él vino a la tierra dijo, vengan a mí, los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces puedo lanzar una pregunta, ¿dónde está el descanso? Y qué difícil es descansar en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir un tiempo de tantos pensamientos, tantos cuestionamientos, tanto espíritu suelto. Es difícil reposar, descansar. Aún yo, siendo un predicador, me sobresalto, me desespero, como que parece que agonizo. Mi corazón se empieza a acelerar. Experimento cosas en mi cuerpo, en mi interior, que jamás ustedes experimentarán. ¿Y qué voy a hacer? Descansar. ¿Y dónde está el descanso? En Jesucristo. ¿Amén o no amén? Él es el descanso. Posible no podamos entender tantas cosas, pero podemos descansar. No entiendo, pero descanso. Por eso es que la Biblia dice, todo ayuda bien. Qué difícil es entender esa escritura. Se hace difícil. ¿Cómo puede ser, Señor? Explícame, no entiendo, no comprendo. Ahora sí, me agarraste, no comprendo. Y después, todas las cosas ayudan a bien. Muy bien, ¿a quién se estaba dirigiendo San Pablo cuando expresó o citó este verso? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se estaba dirigiendo a la iglesia del Señor. Amén o no amén. Sabemos que los efesios eran la iglesia perfecta. Amén. Ellos eran la iglesia perfecta. Tenían posición. Habían entendido plenamente la doctrina que Pablo les trajo. Sabían que habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuántos de aquí fueron predestinados
desde antes de la fundación del mundo. Bueno, todos aceptamos eso. Pero la pregunta es, hermano Jorge Peralta, ¿para qué fuimos predestinados? Muy buena pregunta. Hermano Manuel, ¿para qué fuimos predestinados? Parece la respuesta. Hermano Joseph. Ahí está. Oh, hermano, a mí Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué nos predestinó? ¿Por qué nos apartó? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén, hermanos. Entonces, podemos mirar en este verso que la bendición no está afuera, está adentro. Por eso es que el título de este pensar es nuestra posición. Ahora, cuando hablo de la sombra, muy bien, voy a hacer algunas preguntas y voy a respetar los tiempos. Amén, hermanos. Tenemos 10 minutos. Gracias al Señor nos queda media hora. ¿Cuántos saben que somos la Israel espiritual? A ver, repitan conmigo para que nos quede claro. Amén, hermanos. Nosotros somos la Israel espiritual. Gracias, hermano. Nos dice la Biblia en varios puntos, dice así: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa escritura se cumplió varias veces. La primera vez que se cumplió fue cuando sacó a Israel de Egipto. ¿Cuántos sabían que Israel estuvo en Egipto? La segunda vez que se cumplió fue cuando sacó a Jesús de Egipto. Porque para salvaguardar la vida del niño, el ángel le dijo a José: ve a Egipto. Porque Egipto tenía leyes diferentes, pero leyes que iban a proteger la vida del bebé y sus padres. La otra vez que se cumple esta escritura es cuando Él nos llama a nosotros. Muy bien, voy a hacer unas preguntas. Hermana Alexa, ¿qué es Egipto? El mundo. Un aplauso para la hermana. Egipto es el mundo. ¿Cuántos estaban en el mundo? Una vez estaba con un amigo policía y se ausentó mucho tiempo de la iglesia. Entonces, como era mi amigo, yo lo recibí y le dije: ¿dónde estuviste, hermano? Estuve en el extranjero. ¿Dónde? En Egipto. Y yo me agarró, pensé que se había ido al Medio Oriente. Me lo dijo tan serio: estuve en Egipto, hermano. Y le dije: ¿pero por qué tan lejos? No, hermano, estuve en el mundo. Porque Egipto es el mundo. Bueno, hemos estado en Egipto y hemos escuchado el grito: salí, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Entonces la pregunta es: ¿para qué los sacó de Egipto? ¿A dónde quería introducirlos? Ahora, el hermano Branham enseñó que Israel jamás será bendecida fuera de su lugar. Ahora, esta escritura nos está diciendo que la bendición se encuentra en Cristo. Y ahora la palabra en está muy fácil. Entren a internet, busquen Google y pongan en. Y la respuesta es la palabra en. ¿Qué nos indica, Andrés? Dentro. Sí, la palabra en es dentro, pero la palabra en también, según Google o el diccionario, indica posición. Indica lugar. Qué importante es tener posición.
Mucho más ahora que los huracanes se están formando con frecuencia. ¿Cuántos sabían que hace 10 días hubo 2000 terremotos en Los Ángeles, California? ¿Cuántos sabían? Increíble, para ellos es normal. Ellos viven temblando. Es normal para ellos. Pero ahora la ciencia se ha alarmado. Ahora miremos, dice, lo natural es un tipo de lo espiritual. Amén, hermanos. Muy bien. ¿A quién se dirigió Pablo cuando escribió esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta no fue escrita para creyentes fronterizos. No fue escrita para creyentes que hoy creían una cosa y mañana otra. Esta carta fue escrita para los santos en Cristo Jesús. Fue escrita para los creyentes que estaban seguros de su salvación. Fue escrita para creyentes que fueron perfectamente entrenados en el Evangelio. Fue escrita para creyentes que estaban seguros de su posición espiritual. Amén, hermanos. Esta carta fue escrita para creyentes que estaban totalmente cimentados. ¿Cimentados dónde? Dice la Escritura, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Amén, hermanos. Ellos, los efesios, entendieron completamente que Jesús había resucitado. Ahora, Pablo dijo, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. ¿Amén o no amén? Muy bien, si no hay resurrección, divirtámonos, gocémonos, disfrutemos la vida, porque aquí se acaba todo. Pero creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó. Y la primera cosa que hizo estando muerto fue bajar a las profundidades del infierno. Porque nuestros pecados mandaron al infierno a Jesús. Y fue al infierno y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Amén, hermanos. Ahora eso nos da a nosotros seguridad. Bueno, si no hubiera resurrección, me derrumbo delante de ustedes. Les pido perdón o les pediría perdón sin cesar por haberlos engañado. Pero hay una resurrección. Y aunque este cuerpo se deshiciere, dijo Job, con mis ojos yo he de ver a mi Creador. Hay un verdadero cuerpo palabra, que va a esperar al creyente genuino. No más luchas, no más pruebas, no más contradicción. Vivir acá es una contradicción. Ellos entendieron completamente que Jesús había resucitado y eso les dio posición, seguridad. Amén, hermanos. Ellos sabían que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para ser diablo? No. Para ser santo y sin mancha delante de Él. Por nuestro nacimiento, nacemos rebeldes y manchados. Amén, hermanos.
Ellos, los efesios, eran fieles, creyentes fieles, entrenados en la palabra del Señor. La palabra fiel significa leal, firme, constante. Ahora, es una palabra sencilla de 4 letras, pero sumérjase usted junto conmigo. Amén. Dice, fiel es leal, firme, constante, devoto, seguidor, fiable, exacto, verdadero, fidedigno, puntual, probo, escrupuloso, religioso, creyente. Ellos eran todo eso. Los efesios eran firmes, eran leales, eran constantes, eran devotos, eran seguidores, eran fiables, eran exactos, eran verdaderos, eran fidedignos, eran puntuales, eran verídicos, eran probos, eran escrupulosos, religiosos y creyentes. Hermanos Cabarrossi, ¿qué significa escrupuloso? Preciso. Amén, hermanos. Y cuidadosos. Amén, hermanos. La palabra posición significa manera de pensar. Es increíble lo que nos enseña el amigo diccionario. La palabra posición significa manera de pensar, manera de colocarse, lugar que ocupa una persona, postura. ¿Cuál es tu postura ante las cosas de la vida? ¿Cuál es nuestra postura ante la corriente del mundo? ¿Cuál es nuestra posición ante los huracanes que se avecinan? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? La palabra postura significa actitud, punto de vista, manera de colocarse, lugar, criterio, colocación, punto de vista. Amén, hermanos. ¿Los estoy cansando, hermanos? Vamos 22 minutos. Hermano Carlos, acá hay un lugar. La segunda fila, por favor. Gracias, hermanos. Ahora voy a leer algo del hermano Banan, unas consideraciones y dejar en claro un pensamiento. Porque creo que todos nosotros, empezando por mi persona, queremos ser bendecidos. Y al no ser bendecidos puede introducirse un pensamiento a nosotros que nuestro Dios es malo. No. Dios no es malo, Él es bueno. Dice el hermano Banan así en el mensaje de la deidad de Jesucristo, predicado el 25 de diciembre del año 49. Dice, nosotros estamos en esa misma situación ahora. La hora de más oscuridad es poco antes del amanecer. Las grandes sombras de oscuridad están entrando a la fuerza para dar cumplimiento al hombre de pecado. ¿Se fijaron ustedes? Precisamente durante esta época de Navidad, todos los países comunistas, en vez de enviarse a Cristo en el pesebre, se envían libritos de Stalin, comunismo, ateísmo. Amén, hermanos. Poniendo la foto de Stalin en ellos. Un hombre que se opone a todo lo que se llama Dios y así por el estilo, atrapando una gran parte del mundo en sus garras. Y entonces otra cosa, y todas estas
son para dar cumplimiento a las Escrituras. Y luego, por otro lado, quiero que se fijen en otra cosa con respecto a los cumplimientos. Estas personas, quienes son formales, en estas iglesias formales, están levantándose en contra del movimiento. Y la Biblia dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén, hermanos. Dice, está hablando del mundo religioso. El mundo religioso se va a emparejar. Una sola fe, una sola religión, una sola moneda. Amén, hermanos. Dice que ellos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué es que tenemos que evitar algunas personas? No es evitar en rechazar un saludo, en rechazar el ser amables, en rechazar platicar. Mire, yo fui enseñado de niño que cada persona trae un espíritu. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no anhelamos en el corazón que nuestros hijos se rindan totalmente al Señor? Y nos preguntamos, yo lo crié, ¿y por qué está así? ¿O por qué está así? Y es simplemente porque los mandamos a las escuelas públicas. Y al mandarlo a las escuelas públicas, entran a un aula de 40 muchachitos. Y cada uno de esos muchachitos tiene una unción. Demonios, espíritus dentro de ellos. Y juegan con nuestros hijos. Interactúan con nuestros hijos. Y al suceder eso, esos espíritus salpican sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños. Eso es así. Si me junto con un ministro chismoso, que solamente sabe hablar mal, que está hurgando en el secreto de la gente, si consiento esas vanas conversaciones, dígame usted si no terminaré siendo más chismoso que él. ¿No dice, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo estamos empleando el verbo que Dios nos dio? Cuando nos juntamos o cuando alguien nos visita, ¿estamos hablando de Dios? ¿Cantando una alabanza? ¿Entrando en oración? ¿O estamos hablando mal del hermano? ¿O estamos usando ese tiempo para enfermar la mente? Tenemos que ser cuidadosos. ¿Amén, hermanos? Dice así. Ellos están fijando su posición. La religión. El comunismo está fijando su posición. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo está fijando su posición. Cuando el enemigo venga como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Eso es correcto. Y la iglesia está tomando su posición. Es decir, la iglesia del Espíritu Santo. Dios jamás bendijo a Israel fuera de su posición. Por eso es que mandó un poderoso profeta para sacarlo de Egipto. Y cuando lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto candente para meterlos después a la tierra prometida donde no querían entrar. Ellos pudieron entrar a la tierra prometida en 3 días o 4 o 5, pero se demoraron más de 40 años. Es fundamental, es vital, es una emergencia que tengamos posición en Cristo Jesús.
hombres, mujeres, amas de casa, estudiantes, universitarios, pequeños, debemos de tener posición. Nuestra postura, nuestro punto de vista. Porque si no tenemos posición, seremos simplemente, como dice la Escritura, como una paja que es llevada por el viento. Jamás Dios pudo bendecir a Israel fuera de su patria. Amén, hermanos. Ahora nosotros somos la Israel espiritual. Y sí, tenemos una patria. Los efesios se habían reconocido ciudadanos del reino. Y cuando ellos llegaron a entender que eran ciudadanos del reino, embajadores en cadena, Pablo les escribió la carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano Escabarrosi, Dios no me bendice. ¿Cómo te va a bendecir fuera de la palabra? ¿Amén o no amén? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios bendecirme fracturando su propia palabra? Por eso es que el hermano Branham decía, entren. ¿Dónde? ¿A la iglesia? Es duro. Repitan conmigo. En esta iglesia, la sangre de Cristo, hay 3 clases de creyentes. El incrédulo, el manufacturado y el creyente genuino. Muchas gracias. Qué doloroso es decir eso, pero es una verdad que no se puede tapar. Ahora, no vaya usted a creer que es el incrédulo o el manufacturado. Usted debe de creer que es un creyente genuino. Pero ¿a dónde estaba invitando a entrar el ángel del Señor? No a una iglesia, porque Dios no habita en tabernáculos hechos por manos de hombre. El tabernáculo donde Dios quiere habitar es en usted. Por eso es que dijo, en aquel día, yo estaré en ustedes. Ustedes en mí. El Padre en mí y yo en el Padre. Dentro de Cristo. Cristo es la palabra. Y si tengo una patria, mi patria es la Biblia. Mi patria es el mensaje. Tengo mi himno. Hay leyes, decretos, normas establecidas en esta nación que es Israel. Jamás Dios nos podrá bendecir fuera de su palabra. Porque toda la bendición se encuentra allí. Amén, hermanos. Jamás Dios nos bendecirá fuera de Cristo. Esfuércense, jóvenes. Esforcémonos todos. Tratemos de entrar, posicionarnos en Cristo. Porque un día usted escuchará el timbre de mi voz. Usted jamás dirá que no se le dijo. Y aunque mi voz suene fea, usted la escuchará. Es tiempo de entrar. Es tiempo de entender que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. ¿Cómo voy a ser santo si el santo no vive en mí? ¿Cómo voy a quitar las manchas
si la única cosa que quita la mancha es el cloro de la palabra? Posición. Amén, hermanos. Posición. Y voy a leer para que nos quede claro. Indica lugar, manera de pensar, manera de colocarse, lugar que ocupa una persona, postura, actitud, punto de vista, criterio, colocación. Nuestro punto de vista siempre debe de ser la palabra del Señor. Nuestra postura debe de ser la palabra del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por habernos dado estos minutos para hablar, Señor, acerca de tu bendita palabra y de nuestra posición en Cristo, de entender que fuera de la posición jamás podremos ser bendecidos. Permite que todos podamos entrar apresuradamente, teniendo en cuenta que la vida no es comprada. Permítenos correr apresuradamente a ese refugio, a ese escondedero, a ese lugar de reposo. Permite que no juguemos, que no perdamos el tiempo, sino que corramos, porque es más tarde de lo que estamos viendo. Bendice a cada uno de los que han escuchado el timbre de mi voz, y a donde vaya esta predicación, permite que pueda provocar al creyente genuino a entrar, a posicionarse, a colocarse, a tener una manera de pensar, un criterio, una postura. Por favor, sé que la salvación se encuentra solo en tu palabra, que la restauración, la redención y la bendición se encuentran solo en tu palabra, y que tú jamás podrás bendecirnos fuera de ella. Cuando la pareja, Señor, salió de su posición en el huerto del Edén, la bendición se interrumpió. Bendice a cada joven, cada adulto, cada niño, cada anciano. Bendíceme a mí también, porque escucho lo que está brotando de mis labios. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Tome sus lugares, hermanos.